Muy bien. Muy buenos días a todas. Muy buenos días. Eh, Muy buenos días, profesor Orlando. Buenos días. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia del Seminario de las Artes Transmigrarts. Este seminario lo que busca es compartir las experiencias de los procesos de investigación y de investigación-creación que se han desarrollado dentro de este, que es un proyecto macro, es un proyecto grande a 5 años, en el cual participan 14 entidades y 4 países, además de Colombia, España, Dinamarca y Francia. Entonces, todo ese proyecto es alrededor de las artes vivas, las artes performativas, y hoy pues tenemos la conferencia Gestos teatrales autoficcionales con migrantes, que es la experiencia que ha tenido el profesor Orlando en Granada, España. Quiero presentarles al profesor Orlando, voy a leerlo para que no se me vaya a olvidar nada. Él es doctor en ciencias sociales, es magíster en filosofía y es psicólogo de aquí de la Universidad de Antioquia. Es profesor titular del Departamento de Psicología de nuestra universidad y fue jefe del Departamento de Psicología entre 2003 y 2006. Él fundó el Grupo de Investigación Psicología Social y Política, es miembro de los grupos de investigación Psicología, Sociedad y Subjetividades del Departamento de Psicología, que está categorizado en categoría B, y también del Grupo Cultura, Violencia y Territorio, que pertenece al Instituto de Estudios Regionales, al INER, y que este tiene una categoría A en Conciencias. Entonces, sin más, los dejo, le doy la palabra al profesor Orlando, agradeciéndole nuevamente su presencia aquí. Bueno, gracias, profesor Agustín. Gracias a ustedes por la asistencia. La idea es no hacer muchas elaboraciones conceptuales, sino como algunos mínimos, porque lo importante es compartir con ustedes esta experiencia. Acá podemos mirar un poco el afiche. ¿Qué significa ese afiche que aparece allí? Es el afiche promocional de esa obra teatral. La profesora, ahorita explicaremos eso, la profesora Ana María utiliza el concepto de gestos teatrales. Ahorita miraremos en qué consiste eso. Pero este era el afiche promocional de la obra, yo lo llamaría así, de teatro que se montó con migrantes. Entonces el título es 33.022 kilómetros de vidas. ¿Y de dónde sacaron esa cifra? Esa cifra surge de cada uno contabilizar los kilómetros que tuvo que atravesar para llegar a Granada. Entonces, ahorita vamos a mirar, entonces se sumaron esos kilómetros de los participantes de esta experiencia. Entonces, aquí está el afiche, este fue el afiche promocional. Ahorita les contaré un poco, pues, los distintos momentos de ese trabajo. Entonces, acá propuse gestos teatrales autoficcionales con migrantes, una experiencia en Granada, en España. Ahorita vamos a mirar algunos de esos elementos. Bueno, primero aparece, pues, traigo esta cita de unos investigadores canadienses, Berman, pero no es un error ortográfico, hay mucha gente que ya escribe con minúscula sus nombres. Entonces, Berman y Montgomery, ella es una profesora y él es un profesor de ciencias políticas, y tienen un libro que se llama Militancia Alegre, porque siempre dicen que todas las militancias son tristes, ¿cierto? Como que uno tiene que estar muy triste para militar. Y ellos dicen, no, hay que potencializar. Claro, no voy a hablar de todo este trabajo, pero ellos proponen una diferencia entre la felicidad, que es un estado, y la alegría. La alegría es una emoción momentánea.
Entonces dice que ellos han observado que cuando la gente se junta, hay como una especie de alegría. La gente, ay, qué bueno verte, que compartamos esto, hagamos esto. Y entonces ellos exploran esa dimensión de la alegría en las experiencias de los encuentros comunitarios. Entonces traje esta frase: la militancia alegre también se encuentra en el arte y en la poesía, en tanto abren las potencias para sentir y pensar de nuevas maneras. Esto se expresa en formas sutiles de subversión y sabotaje, así como en todas las formas de cuidado, conexión y apoyo que desafían el aislamiento y la violencia del imperio. Ese concepto de imperio es un concepto que trata de resumir todas esas prácticas de dominación que estamos sometidos en términos económicos, patriarcales, heteronormativos, etc. No se trata de ser de tal o cual manera, sino de abrirse, empezando por donde quiera que las personas se encuentren. Entonces, esta parece una imagen porque en esa experiencia compartida con otros, que seguramente pues ustedes, sobre todo pues estas tres mujeres que están acá, lo han sentido, pero cada uno de nosotros también en otros espacios, tenemos esta idea de que nosotros nos unimos quizás para tratar el dolor, para entender cosas, pero básicamente para encontrar, para hacer como encuentros donde esté el cuidado, la conexión y el apoyo mutuo, que nos ayuda como un poco a confrontarnos en experiencias dolorosas, sobre todo aquellos que hemos trabajado llamémoslo entre comillas, víctimas, vemos la importancia del otro, ¿cierto? Que no es lo mismo uno aislado, tramitando sus dolores, que tener en cuenta a los otros para expresar eso que se siente, que con otras personas no se logra. Claro, hay espacios a veces muy institucionales y profesionales, por ejemplo, en la psicología, ciertas prácticas terapéuticas, pero la mejor terapia es siempre el encuentro con el otro. Entonces, un poco, pues eso es lo que quería traer acá. Este taller es un taller que en un principio se pensó simplemente como un encuentro donde los participantes eran migrantes. Ahorita les hablaré un poco de la población que participó en esta actividad. La idea era que contaran un momento o una experiencia de eso de ser migrante. Entonces, en un principio se iba a hacer contando la experiencia cada uno, se iba a hacer un pequeño texto que iban a representar actores profesionales de teatro remiendo. Pero los participantes decidieron representar su propio monólogo. O sea que eso fue muy interesante. Ahorita hablaremos de eso. Entonces aquí un poco como el título de ese taller que se llamaba Contar lo propio, entender lo ajeno, escritura dramática y testimonio. Y aquí pues están las fechas en que se realizó ese evento. Yo era parte como del grupo de observadores. Ahora les hablaré un poco de la estructura, de cómo, paso a paso, de cómo se fue elaborando este trabajo con migrantes. Entonces aquí el trabajo tenía dos momentos. Bueno, tiene tres, pero digamos en un primer momento, una dramaturga muy conocida en España, una profesora andaluza de la Universidad de Granada, que enseña dramaturgia, ayudó a que cada uno hiciera como un texto. Ahorita les contaré un poco de cada uno de esos textos. La dramaturga es Gracia Morales. Entonces ella hizo la primera parte, que era elaborar los textos con los participantes, y luego va a haber un segundo momento y es el montaje. Entonces eso es muy interesante porque, digamos, aquí había una sinergia muy interesante, era que entre la profesora Gracia Morales y la profesora Ana Vallejo, las dos dramaturgas, las dos mujeres con una experiencia
no solo en crear textos, sino en dirigir obras de teatro, hacían un trabajo que uno podría decir mancomunado, donde se entendían muy bien, incluso ya cuando se hace el montaje final, la profesora Gracia, que era la dramaturga que les ayudó a hacer el texto, fue actriz digamos, de esa puesta en escena. Entonces, acá, esto es como el objetivo, generar un texto de creación colectiva. Recuerden que al principio el profesor Agustín hablaba de investigación-creación. Nosotros siempre hemos pensado, aquellos que nos hemos formado en las ciencias sociales y humanas, que las ciencias sociales y humanas utilizan el arte simplemente como para ilustrar un evento, para animar los encuentros, etc. Pero aquí era importante que investigadores de las ciencias sociales y humanas y los artistas hicieran como una convergencia de intereses. Entonces, en ese acto, en ese proceso de investigación-creación, se utiliza aquí el arte para trabajar con una población, entre comillas, vulnerable, que son los migrantes. Pero también se puede trabajar con otras poblaciones igual de vulnerables, como desplazados, etc. Entonces, el objetivo era generar un contexto de creación colectiva en el que participaron voluntariamente a partir del relato de su experiencia. ¿Cierto? No vamos a leer todo el objetivo, pero solo teniendo en cuenta eso, miremos la dimensión, es crear colectivamente, ¿cierto? A pesar de que hay una dirección, la profesora Gracia Morales y la profesora Ana Vallejo eran las responsables de cada uno de esos momentos, pero lo importante aquí era que una creación colectiva, que a veces es difícil trabajar colectivamente porque uno siempre espera como una dirección. Cambia aquí, no, pero alguien podría decir, no, pero fulanito le falta decir esto, no, usted debería ponerse mejor así, no, es que o sea, ellos mismos participaban en ese proceso de creación colectiva. Bueno, y ahí pues hay algo interesante, sobre todo en esta última parte, porque bueno, ellos comparten sus experiencias, sus valores, eso de ser migrante, y se orienta todo este trabajo a un proceso transformador de mejora a través de la creación escritural y escénica, porque uno a veces como investigador, uno a veces produce daño sin darse cuenta, ¿cierto? Por alcanzar unos objetivos, y uno a veces tiene que ser muy cuidadoso con ese proceso que uno realiza con los participantes, porque uno a veces puede esperar una transformación subjetiva violentando procesos, sin tener en cuenta las dinámicas de cada uno. Entonces aquí era muy interesante, en el caso particular de la profesora Ana Vallejo, que le tocaba la puesta en escena, y ella hablaba constantemente conmigo de lo que íbamos observando. Entonces, bueno, a este chico, por ejemplo, no lo podemos presionar mucho, o preguntémosle cómo quiere participar en la obra, etcétera, etcétera. Ahorita les diré algo sobre esas particularidades. Entonces aquí lo que les decía, el taller tuvo dos momentos. La creación del texto, en la creación del texto se buscaba que alguien contara un momento. Entonces, por ejemplo, Mark, una mujer ecuatoriana que decide, el hermano vive en España y ella supuestamente va de turista y ella se va a quedar. Entonces, para ella, el momento de terror era enfrentarse a la policía aduanera o a la policía de migración. ¿Usted a qué viene? Entonces ella tenía que decir, yo vengo a visitar a mi hermano, yo quiero conocer España. Entonces ella crea un texto a partir de ese momento dramático, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar cómo lo va conduciendo la profesora Gracia Morales, pero entonces aquí, primero la escritura y luego su puesta en escena.
Entonces aquí se habla de cada uno, en la primera parte hubo 11 sesiones, en la segunda 8 sesiones, y luego se hizo dos presentaciones públicas para todo el público en general en el Teatro Remiendo en Granada. Y ahorita, entonces, miren que aquí, como en esas lógicas que hemos propuesto, hay un antes, un durante y un después. ¿Cierto? Entonces aquí lo que les contaba, dicho taller buscaba construir en ese primer momento, a partir de los relatos de sus experiencias como personas migrantes. Lo interesante, creo yo, como observador en este proceso, es que las dos profesoras tienen una gran experiencia, no solo en el mundo teatral, sino el trabajo con comunidad. Entonces, porque uno a veces puede trabajar muy bien con actores profesionales, pero alguien que se involucre con la comunidad, eso es muy difícil, ¿cierto? Porque a veces uno a veces como por las formaciones que uno tiene en la academia, uno siempre hace como el papel del director, haga esto, muévase así, le pregunta esto. Entonces, hay una serie de técnicas que ahorita miraremos, pues no vamos a mirar todas, pero de cómo irse acercando poco a poco para este proceso, por ejemplo, este primer momento de creación. Aquí está el segundo momento que les decía, con la profesora Ana María Vallejo, aunque también la apoyaba Gracia Morales, y por eso al final, incluso la profesora Ana Vallejo invita a la profesora Gracia Morales, como les contaba, a participar en la obra de teatro. Bueno, aquí es muy importante que fuimos como descubriendo en los debates que hemos hecho a lo largo de este proceso de Transmigrarte, que hay que hacer ¿cómo llamarlo? Como algunas actividades antes de entrar en lleno al trabajo. Entonces aquí fuimos descubriendo, pues porque este trabajo, pues ya claro, ya lo miramos retrospectivamente, pero recuerden que estábamos como en esos primeros momentos, en la segunda fase de ese proyecto, vimos que había necesidad de ciertos elementos. Yo lo llamaba calentamiento y preparación. Entonces el calentamiento, ahorita miramos algunas de esas actividades, por ejemplo, la necesidad de sentir el cuerpo. Porque, digamos, lo único que tenemos es el cuerpo, ¿cierto? Claro, uno puede creer en el alma y todo eso es importante para muchas personas, pero, digamos, tenemos el cuerpo. Entonces, esa experiencia, buenas, de sentir el cuerpo es fundamental. Entonces, había una fase de calentamiento, de mover las manos, de cierre los ojos, y otro ya de preparación en la actividad. ¿Cierto? ¿Cómo nos preparamos a la actividad? Entonces, en ese de prepararnos a la actividad, se utilizaban una serie de técnicas que podía ser el dibujo, repasar un poco el texto que se había escrito, bueno. Aquí, yo por eso puse un poco el título, que es un poco polémico, lo de autoficción, porque cuando uno habla de autoficción, lo primero que uno se imagina es que alguien habla desde su lugar, ¿cierto? Auto significa yo. ¿Cierto? Y se supone que ese yo se va a expresar vivencialmente, o sea, es a partir de las experiencias de los sujetos. Pero resulta que uno no cuenta todo, ¿cierto? Porque uno dice unas cosas, otras no las dice. Entonces, uno te recurre como a la ficción. A veces tiene que crear un personaje, ¿cierto? Que no estaba en el libreto, en esa experiencia mejor que uno tuvo, pero que es importante para darle como una estructura dramática. ¿Cierto? No sé si me hago entender, pero ahorita volvemos en las preguntas a retomar eso. Entonces aquí lo importante era que eran expresiones escritas en las que se pudiera jugar combinando sus vivencias reales con la creación de un universo ficcional, ¿cierto? El universo ficcional
es que uno a veces, para hacer, paradójicamente, eso es un poco lo paradojal de la autoficción, es que para uno hacer algo verosímil, tiene que recurrir a la ficción. Tiene que como hacer incluso más dramático, tratar de crear una atmósfera, la música, la luz, o sea, tiene que crear como un ambiente, ¿cierto? Y eso era pues lo interesante, por ejemplo, la profesora Ana Vallejo, es que con pocos recursos crea una atmósfera dramática. Es como con una luz, con una musiquita por allá, o pone a tararear a este, ¿no? ¿Tú por qué no cantas este pedacito? Y va creando como un ambiente. Algo interesante, creo yo, de este trabajo que yo aprendí, pues porque uno siempre, a pesar de que tenga muchos años de recorrido, uno siempre, pues yo digo que uno cuando trabaja con comunidad, uno es como el aprendiz, ¿cierto? Como que uno es el que aprende cosas, pues cosas que uno no ha experimentado. Pero digo que hay algo interesante que me pareció aquí, es que las dos profesoras trabajaban con lo que tenían los participantes. Ahorita vamos a mirar algunos de esos trucos que ellas utilizaban, pero, o sea, claro, ellas podrían hacer sugerencias, pero en general uno siempre dice, todo el material está en los participantes. Uno lo que hace es como organizar, ¿cierto? Orientar. Yo lo digo, uno lo que hace es posibilitar esas potencias internas de cada uno. Y los que han trabajado con comunidad saben eso, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, bueno, uno de los objetivos me pareció muy interesante porque, pues claro, como es un trabajo de investigación, incluso yo lo diría técnicamente, es un trabajo de investigación, intervención y creación. No es solo investigación, creación, sino intervención porque uno produce efectos sobre el otro. Y aquí, por ejemplo, se buscaba estimular la autoestima, la recuperación de la memoria y generar materiales artísticos a través de lo simbólico. ¿Cierto? Que eso es bonito, pues, porque uno a veces tiene que darle algo al otro, porque uno a veces se vuelve como alguien que extrae información, la transcribe uno, a veces se la devuelve a la comunidad, pero uno dice, bueno, ¿y qué le aporté a la comunidad? Bueno, aquí traje un poco ese concepto que les decía ahora, pero aquí no lo vamos pues, a trabajar sobre el concepto de autoficción, que este autor francés, Dubrovsky, trata de hacer una diferencia, por ejemplo, entre la autobiografía y la autoficción. Pero ya cuando aquellos que nos encarretamos leyendo autobiografías, uno dice, bueno, ¿dónde está el límite de lo ficcional y de la realidad? Claro, a veces dicen que la autobiografía está basada en hechos reales, mientras que en la autoficción se crean mundos imaginarios, pero insisto, eso uno empieza a mirar puntualmente y no ve esas diferencias tan marcadas. Pero bueno, aquí vamos a trabajar esto. Es un poco lo que yo les digo, cada vez nosotros hemos entendido, aquellos que hemos trabajado en consultorios clínicos como psicólogos, entendemos un poco eso, ¿cierto? Que esa diferencia no es que no exista la realidad es un mundo compartido, que puede ser contrastado por otros, etcétera. No quiere decir que no exista, pero lo que nos interesa a veces los psicólogos es las experiencias, ¿cierto? Las experiencias de cada uno y cómo lee el mundo. Puede que uno diga, no, pero a usted no le pasó nada, es una bobada, pero para ese sujeto es muy importante, es relevante. Entonces uno no puede medir como esa diferencia entre la realidad y lo ficcional, sino que nosotros también vivimos en mundos ficcionales, nosotros siempre construimos mundos ficcionales. Pero bueno, eso es un debate que no vamos a dar acá. Entonces, en ese antes, recuerden que yo les decía que habían tres momentos, el antes, durante y después. En ese momento de antes, uno cómo se acerca a las comunidades. Tan difícil eso,
Porque uno no puede llegar a un barrio y decir, ve, qué pena, yo voy a hacer una investigación, ¿quién quiere? No, sino que uno contacta asociaciones, líderes. Aquí, por ejemplo, se trabajó se hizo una identificación en Granada que hay muchas organizaciones de migrantes. Entonces se empezó a explorar quiénes podían hacerlo. Ese trabajo lo hizo una profesora de arte, Joana Parra, que empezó a hacerse ese mapeo con cuáles organizaciones se podía trabajar y empezó pues a acercarse allí. Esto es un poco lo que, como un resumen de los participantes, ¿cierto? No, vamos a mirar uno por uno, pero a veces vamos a tener que hacer mención a algunas experiencias concretas. Pero miren, acá uno ve que es una variedad, pues muchos son, claro, hablan español, pero uno era ecuatoriano, otro era colombiano, bueno, había una persona de Holanda. Aquí entonces aparecen un poco como los participantes. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Recuerden que nosotros primero no era simplemente, bueno muchachos, vamos a hacer ya el trabajo, vamos a hacer una puesta en escena, sino que poco a poco con algunas actividades. Este, por ejemplo, es que yo les decía, el título de la obra, Contando los kilómetros. Entonces cada uno tenía que hacer como un mapa, dónde quedaba su país y cómo llegaban a Granada. Entonces cada uno hizo ese mapa, un mapa de esa trayectoria y luego contábamos los kilómetros. ¿Cuánto hay de Granada a, a Ecuador? Entonces contábamos los kilómetros. Bueno, y aquí es un poco como, simplemente los traje porque, o sea, a veces no pueden ser tan estereotipados los talleres. No es que uno diga, bueno, hoy hacemos la presentación, sino que se van dando dinámicas. Entonces yo traje algunos ejemplos, por ejemplo, lo importante del recibimiento y el encuadre, ¿cierto? ¿Quién es cada uno? ¿Por qué están ahí? ¿Cierto? Como un momento de recibimiento y encuadre. Y unas preguntas de algunos momentos del taller, de distintos momentos. Estar presentes. Entonces, ¿cómo es estar presentes? Ah, bueno, cierra los ojos, siente que tus pies están en la tierra, empiezo a sentir parte de mi cuerpo. Bueno, hay una serie de actividades corporales, preguntas y respuestas sobre el taller, ¿cierto? Ustedes, ¿qué piensan que es un taller? ¿Por qué están acá? ¿Cierto? Todo eso porque no se trata solo de llevar algo para hacer con la comunidad, sino que la comunidad sienta que es partícipe del proceso y co-creadora de ese proceso. Entonces aquí hay varios como ejemplos, miren lo del mapa de su viaje, ¿cierto? Mira, hay una serie de actividades. Por ejemplo, hay momentos donde brevemente se hacían, bueno, porque una aclaración, cuando uno propone hacer a alguien, dice, bueno, tú vas a contar una experiencia. Claro, no la puede contar, pero que tenga un valor dramático, si se quiere, tiene una estructura. Entonces, por ejemplo, la profesora Gracia contaba la teoría sobre el héroe y el conflicto, ¿cierto? ¿El héroe quién es? Es siempre alguien que es como el protagonista de un evento. En este caso, los protagonistas son cada uno de los migrantes que participaban allí. Pero no solo falta, pues yo puedo contar, no, yo llegué al aeropuerto y yo tenía susto y ya, pero tienes que crear como una serie de elementos, por ejemplo, el conflicto. Entonces, por ejemplo, el conflicto, ¿cómo está? En esta mujer que les cuento, que llega a Barajas y se enfrenta con la policía migratoria, el conflicto sabe que ella, en cierta forma, está mintiendo. Y eso le genera una serie de pensamientos conflictivos. Lo importante es que ella lo saque. Porque nosotros no vamos a juzgar, no vamos a ir a contarle a la migración que no, claro, ella incluso ya está legalizada, ya es española, pero
digamos, lo importante de la estructura o la teoría del héroe es que en el héroe hay que tener un conflicto, tiene una serie de obstáculos. Uno ve todas las historias de los héroes, tienen que pasar por unas adversidades, ¿cierto? Tienen que confrontarse a veces con ciertos personajes. Entonces, se ayudaba con estas lecturas a que a partir de su texto ellos pudieran identificar dónde estaba el momento dramático, lo conflictual, etc. Entonces, miren que esos son como ejemplos. Hay una metáfora, bueno, no vamos a mirar todo, pero hay una metáfora que me gustó mucho de un ejercicio, y es el ejercicio del árbol, ¿cierto? El ejercicio, digamos, es una de las imágenes que se suele asociar con este proyecto de Transmigrar, es como el árbol. Entonces el árbol tiene unas raíces. Entonces cada migrante trae unas raíces consigo. Las raíces son de muchas maneras. Por ejemplo, a veces se le proponía a los participantes que llevaran una foto. Entonces, claro, llevaban la foto de la mamá que estaba en otro país, llevaban, por ejemplo, una de ellas llevó el vestido de la niña, ella migró con la niña, entonces el vestido con el que llegó a España con la niña, que era una mujer de 3 o 4 años, entonces ella llevó el vestidito, ¿cierto? Entonces miren que todos nosotros tenemos una serie de raíces. El tronco habla del presente, ¿cierto? Es como lo que está allí como arraigado, pero uno no tiene presente sin raíces. Y el árbol es como las proyecciones, las hojas, perdón, son como las proyecciones, ¿cierto? Hacia el futuro, hacia dónde vamos. Entonces, cada uno en ese ejercicio del árbol tenía que identificar su pasado, su presente y su proyección. Entonces, miren que no era como el ejercicio mecánico, hagan un texto, que ustedes lo van a actuar, sino que hay un proceso de sensibilización, de acercamiento, incluso de compartir, porque vimos que era necesario cuando hacíamos este tipo de eventos que, como decimos los paisas, llevaran mecato. Entonces todo el mundo llevaba sus cositas allí, nosotros teníamos café y todo, y era un lugar de encuentro. O sea, antes o en la pausa o al final la gente se reunía en torno al café, se reían, preguntaban, y no era pues como lo clásico que a veces sucede, por allí están los investigadores y allí están los participantes, sino que era un encuentro mutuo, de todos llevábamos algo para compartir. Bueno, entonces decíamos pues esto del árbol, aquí hay pues una serie de técnicas que son importantes pues como para pensar en el trabajo que se hace con comunidad. Aquí también es un poco pues ejemplos. Bueno, hay una cosa que me parece importante y es que hay técnicas que son muy sensibles para la comunidad. Por ejemplo, la de QSOEMI, que es como un cuestionario de migración. Entonces los migrantes se vuelven pues sensibles a esas preguntas, ¿cierto? ¿Usted está ilegal o legal? Usted, o sea, ese tipo de preguntas, y algunos se negaron a contestarla, porque claro, eso tiene unas consecuencias, incluso puede ser legales. Entonces uno tiene que ser cuidadoso sobre todo porque la gente que vive en estos lugares, cuando son migrantes, hay mucho temor de ser expulsados. Entonces uno tiene que manejar con mucho cuidado ese tipo de información. Bueno, después de que cada uno, bueno, hay una cosa que es interesante ya en el proceso de creación eh, del trabajo, es que cada uno hizo un monólogo de una experiencia particular. Había una que era de un italiano muy inteligente, que él hizo fue como no como un momento, así como cada uno contaba, sino que él cuenta como su infancia. Entonces era como un texto muy plano y claro, por eso están allí
dos mujeres con experiencia en la dramaturgia, le dijeron, no, pero eso te pasó como niño, porque ahora como adulto no le hablas a ese niño. Y eso es un ejercicio que hacen muchos psicólogos, ¿cierto? Que uno, háblale a ese niño que tienes ahí. Entonces uno empieza, claro, al principio uno se inhibe porque uno olvida ser niño, uno cree que uno va sepultando etapas, cuando realmente en uno se entrecruza todo, o sea, en uno todavía está el niño, está el adolescente, o sea, cada una de las etapas de vida, no, una no se superpone a la otra, sino que se entrecruzan. Claro, hay una está más presente, incluso porque la gente te señala, eres joven, eres viejo, etcétera, pero en uno todavía, seguramente cada uno de nosotros, si cierra los ojos, puede sentir experiencias infantiles que uno a veces se le olvida. Entonces, en el caso de este migrante italiano, que era un texto muy plano, se le dice, ¿tú por qué no le hablas a ese niño que dejaste en Italia? Y entonces ganó una fuerza poética. El texto más complejo para mí era el de él, todos eran muy bellos, todos tenían una fuerza incluso poética, pero el de este hombre era incluso muy simbólico, porque uno no sabía qué pasó ahí, si él se va de Italia, porque una chica muere y se ahoga en un lago, o qué fue lo que pasó ahí. Pero bueno, no importa, por lo que les decía ahora, que para nosotros lo importante no es descubrir la verdad y qué es lo ficcional, sino la experiencia de esos sujetos y lo que pueden expresar. Entonces ya cuando cada uno hacía el monólogo, cada uno contaba su historia, cómo hacer un trabajo colectivo, porque no se trata de yo salgo aquí, cuento mi historia, el que sigue, no, sino que se trata de hacer un trabajo colectivo. Y entonces pensaron entre Gracia y la profesora Vallejo de que había necesidad de hacer un coro. Un coro era que en un momento dado todos participaran. Y entonces dijeron, pero ¿cómo hacemos que participen todos? Entonces hubo varios momentos. Por ejemplo, cada uno contaba el monólogo y había unos actores, los otros actuaban como comparsas o como actores. Entonces, por ejemplo, cuando ella llegaba, esta señora llegaba al aeropuerto, entonces algunos llevaban maletas y como si fueran, iban actuando los compañeros, iban actuando y uno de ellos hacía el papel de policía de migración. Entonces, eso era una participación, digamos, colectiva. Pero había también una participación coral y era que entre monólogo y monólogo todos se quedaban quietos y empezaban a decir, yo recorrí 3.000 kilómetros. Otro decía, yo atravesé el océano en patera. Otro decía, yo me fui en avión. Yo me llamo Carlos. Yo me llamo Gino. O sea, cada uno incluso se trastocaban, pues, o sea, alguien, cualquiera podía decir, ser Gino, no era el Gino que decía yo soy Gino, sino que alguien, una chica podía decir yo soy Gino, porque era como uno se entrelaza con digamos, con las experiencias de los otros. Entonces, ahí ya viene un poco la estructura. Todo esto era como parte de lo que yo les decía ahora, que, que se utilizaban, ¿cierto? Como las técnicas. Aquí está la del árbol que les decía. Bueno, hay algo importante antes de continuar como presentando. Aquí había como unos elementos como generales que había que tener en cuenta en estos, digamos, en estas actividades. Uno era pactos, esclarecimientos, técnicas teatrales, ¿cierto? Los pactos, vamos a llegar a esta hora, ¿cierto? Vamos a trabajar de esta hora a esta hora, etcétera, etcétera. Esclarecimientos, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Bueno, había que... Pero técnicas teatrales, como técnicas teatrales básicas. Por ejemplo,
uno cuando no es actor, uno utiliza la voz simplemente para expresarse, ya, ¿cierto? El actor tiene que direccionar su voz hacia algo. Entonces, por ejemplo, unos hablaban muy pasito, entonces había unas técnicas vocales que enseñaba la profesora Ana de cómo subir el tono de voz. Entonces, hablen como si tuvieran piedras en la boca, como tan difícil, pero bueno, ese tipo de técnicas ayudaban. Proceso de representación del propio texto, o sea, todos los días, algunos incluso como la idea no es hacer teatro profesional, porque a veces, digamos, cuando uno se forma en esas artes, seguramente tiene las pretensiones de que todo el mundo sea pues buenos actores, aquí no había esa intención, incluso se les decía, ustedes pueden leer el texto, pues no, cada uno decidió aprendérselo. Entonces, en ese proceso de representación del propio texto, había un primer momento que era todos vamos a leer el texto. Entonces, me ponían a leer, así. Todos los días lee el texto. Y alguien ya decía, ah, no, yo ya me acuerdo de ese texto. No, eso es muy fácil, soltado. Y claro, se le enseñaba, bueno, no, si te equivocas, no te preocupes. O sea, no, no, yo me quedé paralizada, ¿yo qué voy a hacer? No, no, sino que se inventa algo, continúa el texto, o sea, ¿qué es la idea? Pues, o sea, la idea no es que esas técnicas teatrales hagan buenos actores, sino utilizar las técnicas teatrales para esas necesidades prácticas, que es un taller colectivo con migrantes que quieren hacer un gesto teatral. Ensamblaje final, o sea, es interesante porque a veces en una sesión se hacía énfasis en dos participantes. Entonces, por ejemplo, hoy Gino nos va a decir cómo quiere actuar, claro, cada uno tiene que aprender en eso que llamaríamos como la prosemia, como el cuerpo en relación con el espacio, dónde quiere estar, ¿cierto? Entonces, claro, pero ella le va indicando cada uno o le indicaba a la profesora Ana, es mejor que te pongas así, muévete un poco más, deja un poco, levanta un poco el cuerpo, o sea, ese tipo de elementos, pero se iban haciendo, como decíamos, que en cada sesión eran 2 o 3 participantes con los que se trabajaba, pero luego se trataba de hacer el ensamblaje, ¿cierto? Los ensayos generales, por llamarlo así, todos estaban presentes, incluso cuando faltaba uno de los integrantes, se seguía haciendo el trabajo o lo reemplazábamos a alguno. Por ejemplo, faltó hoy Carlos, entonces alguien leía el texto de Carlos para que la gente fuera memorizando, entonces se hacía ese trabajo, porque además uno tiene que ser muy flexible, ¿cierto? Nosotros trabajábamos de 5 a 9 de la noche, a veces hasta las 10 de la noche, porque trabajan. Entonces algunos hoy no me dieron permiso para venir. Pues, ¿cómo así que no bien? No, ahí tratamos de es que en la función general vengas si pidas permiso, si necesitas una carta la enviamos. Y bueno. Esto también es muy importante, los círculos de reflexión, retroalimentación y evaluación. Como eso no es una actividad mecánica, ¿ustedes cómo se sintieron hoy? ¿Ustedes qué piensan que falta como para coordinar mejor los movimientos, las voces? Entonces, es muy importante siempre hacer un trabajo de retroalimentación, porque uno a veces lo que hace es evaluación, ¿cierto? Me dice, ¿ustedes cómo vieron hoy el taller? Ah, yo estoy muy bien, pero retroalimentar, ¿cierto? Uno dice, no, pero la vez pasada te pasó esto, pero ahora veo esto, y así, ¿cierto? Como un diálogo y unas orientaciones éticas, ¿cierto? Como mínimas. Por ejemplo, uno nunca va a forzar a alguien a hacer algo que no quiera hacer. En un momento dado puede sentir tanto temor de representar ese papel que no tiene como la capacidad de hacerlo en ese momento, entonces uno para, ¿cierto? O sea, hay como unas consideraciones, porque al principio cuando hablábamos de la militancia alegre,
Ustedes recuerdan que dos palabras, hay varias palabras claves allí, pero dos que me interesan mucho en la actualidad. Una es el cuidado, o sea, la importancia del cuidado. Porque, digamos, en los modelos muy neoliberales, muy económicos, siempre dice el autocuidado, cuídate tú. Pero uno también tiene que cuidar al otro, ¿cierto? Que uno sienta que, que puede contribuir a cuidar al otro, ¿cierto? Y en estas sociedades es muy difícil hacer esa tarea de cuidar al otro, ¿cierto? Porque uno tiene afanes, pero como cuidar, o sea, y cuidar implica tratarlo bien, tener en consideración sus necesidades, bueno. Pero también la otra palabra clave es el apoyo, que uno sepa que cuenta con el otro. El apoyo siempre tiene que ver con la confianza, por ejemplo, con la solidaridad, ¿cierto? Y aquí se veía eso, ¿cierto? Uno veía que aquí había, que al final, es como de esos procesos de transformación, porque solo la madre y la hija, pues, por supuesto, se conocían, pero los otros no se conocían. Los otros integrantes digamos, de este grupo no se conocían. Y luego se aprenden a hacer amistad, ya después salen y se toman una cerveza. Esas cosas que parecen pequeñas, que son como gestos cotidianos, intrascendentes, son los fundamentales, de que uno, o sea, como el éxito de un taller es que cuando uno salga, no que cada uno se vaya para la casa, sino que se queden conversando, compartiendo. Dice, dame el teléfono que yo mañana te llamo. O sea, cómo crear lazos duraderos más allá de ese evento particular. Bueno, acá nosotros hicimos como una especie de análisis de cada uno de esos trabajos, de todo ese trabajo que hicimos. Yo simplemente voy a nombrar algunos elementos. Uno, con ellos también se hablaba sobre esto, la diversidad de la población migrante, o sea, de entrada todos los procesos de migración son plurales. Claro que hay en sociedades donde predominan los turcos, los latinos, pero en general en sociedades receptoras de migrantes hay una pluralidad. Entonces hay que tener en cuenta esa pluralidad. Las causas de migración nos empiezan, no, es que es un problema económico, ¿cierto? Muchos sí, pero otros no, otros porque tienen, por ejemplo, el caso de Carlos, que era un barranquillero, la esposa vivía en España, en Granada, entonces él decide emigrar hacia el amor, ¿cierto? Y bueno, pero otro, por ejemplo, decía, no, es que yo siento que en mi casa el ambiente es como muy opresivo, yo quiero escapar de mi casa. ¿Cierto? Cada uno migra, la mayoría seguramente lo hará por asuntos económicos, pero hay que tener en cuenta esa diversidad, la condición legal en el territorio, ¿cierto? Pues yo no creo que haya migrantes ilegales, pero digamos es una categoría que en uso, que es frecuente, sobre todo en los gobiernos, pero no hay migrantes ilegales en ese sentido, pues, o sea, porque se asocia el inmigrante con la ilegalidad es con la criminalidad, no, la gente migra, eso porque la experiencia humana es siempre de migrar, los seres humanos somos eternos viajeros, ¿cierto? Siempre estamos de un lado para otro. La diversidad en el nivel educativo de los participantes, hay que tener en cuenta, uno de ellos tenía primaria, otro tenía una maestría, la mayoría tenía pregrado, o sea, tener en cuenta esas particularidades y la diversidad de los participantes en sus ocupaciones actuales, ¿cierto? Y bueno, ya mirábamos pues otros elementos que eran importantes. Esto que yo, como esas técnicas eran tantas, entonces yo le preguntaba a la profesora Sandra Camacho, con la que elaboré el informe, cómo podemos resumir todas las técnicas como en unos asuntos breves. ¿Cierto? Yo sé que seguramente algunos son entreverados, pero vimos esto. En todos los ejercicios, lo importante era sentir el cuerpo. O sea, lo principal
es que uno no simplemente haga un texto, sino que uno sienta el cuerpo. Uno, es que yo siempre siento el cuerpo. No, uno precisamente olvida el cuerpo. Uno cuando en la cotidiana no olvida el cuerpo. Uno solamente siente el cuerpo o cuando sufre, o cuando siente mucho calor, mucho frío. Pero en general, la idea de estos talleres, de estos ejercicios, era sentir el cuerpo. Como lo que les decía ahora, la cuota inicial de todo lo existente para cada uno de nosotros es el cuerpo. ¿Cierto? Sin el cuerpo no hay nada. Entonces, ¿cómo sentir el cuerpo? El cuerpo y la prosemia, o sea, cómo se mueve uno en el espacio, ¿cierto? Cómo utiliza uno el espacio. Ustedes ven que hay gente que uno lo ve también en estos talleres, que son por allá como arrinconaditos, ¿cierto? Entonces uno cómo hace que ellos interactúen, interactuar, ayudar y colaborar con el otro. Nosotros hacíamos mucho énfasis en la necesidad de apoyar al otro, que no sea solamente yo me aprendí mi texto y lo digo, sino uno como colabora con el otro. Incluso el otro le dice, no, tú puedes hacer esto y lo otro. Prestar atención a la propia voz. Uno a veces se olvida de la propia voz. Uno nunca oye su propia voz. Y vimos que eso era un ejercicio tan importante, ¿cierto? Como escuché, incluso yo nunca lo había pensado en esos términos. Interactuar, ayudar y colaborar con el otro. Bueno, ahí se repitió esa parte. Bueno, y ya vimos que habían tres elementos como muy importantes dentro de estos encuentros. Uno, esa pregunta identitaria que es ¿qué es ser migrante? Es así como cuando yo trabajaba con personas desplazadas, ¿qué es eso de ser desplazado? ¿Qué significa eso? Las emociones que están allí. Por ejemplo, uno ve que muchas de las emociones de los migrantes tienen que ver con lo perdido. Por ejemplo, la nostalgia. Ay, es que yo recuerdo el olor del desayuno que hacía mi mamá. ¿Cierto? Todo nos ha ocurrido eso, pero eso se puede intensificar cuando uno vive en un país extranjero. Entonces las emociones que están allí, que son diversas, incluso a veces algunas son emociones muy difusas, pero que a veces mezclan la rabia, no es que yo he sido discriminado, yo he sido violentado, pues, o sea, todas esas emociones que aparecen allí, que era muy importante hablar con ellos. Y pues, un elemento que para mí ha sido fundamental, yo me formé en la filosofía, en la psicología, pero para mí es importante en términos cotidianos, y es reconocimiento. La gente espera una valoración del otro, ¿cierto? Y cuando uno es migrante, es como tiene un bajo reconocimiento de los otros. Entonces, esto que les estamos diciendo aquí resumido, lo trabajamos con ellos en momentos de reflexión. Entonces, este es el reconocimiento o estima social. Y ya llegamos al último momento y es la presentación. Entonces, se hicieron dos presentaciones, que era con lleno total. Después hizo otra presentación que ya no estábamos nosotros, dentro de la asociación donde estaban muchos de esos migrantes. Y aquí, pues, era como un momento importante para ellos. Aquí es parte como de las escenas, ¿cierto? Como de eso que se dio en ese momento. Donde cada uno ponía, pues, como les decía ahora, esa puesta en escena, pero lo interesante era que no, cuando se hizo la primera presentación, al otro día evaluamos, ¿cierto? Como pensar cómo se sintieron. Por ejemplo, hay un momento, esta señora que les digo que llega pues al aeropuerto y se hace pasar como turista, etcétera, ella se le olvidó un pedacito del texto. Entonces ya que no, qué vergüenza, me dicen, no, pero, o sea, claro, se sintió, pues sobre todo los que conocíamos todo el proceso, pero ahí se vio, fue como una vacilación dentro del mismo proceso de enfrentarse a la policía de migración. Entonces,
O sea, y no como sobrevalorar, porque como, insisto, como no se trata del teatro profesional, pues hasta con el teatro, yo conozco a Ana dirigiendo a personas, a actores profesionales, y ella tiene la misma delicadeza con migrantes que con actores profesionales. O sea, ella no avergüenza al otro, que hay muchos directores que no, ¿tú por qué no trabajas más? Piensa más en tu trabajo. No, ella tiene una delicadeza como para tratar de no volver como un infierno lo que es simplemente un equívoco o algo pues propio de la vida. Entonces aquí ya se hizo este trabajo, pues ya se hizo la presentación. Aquí hay una serie de conclusiones ya para cerrar. Eh, Solamente quisiera señalar que tiene que ver con el tema. Uno es las transformaciones dadas desde la escritura del texto hasta el paso a lo escénico podrían verse en tres niveles que se entrelazan y que se potencian de forma mutua a nivel individual, interpersonal y colectivo. Es algo pues que yo, desde las reflexiones que yo propuse, y es que todos los seres humanos tenemos tres dimensiones que se entrecruzan, ¿cierto? O sea, lo personal, que tiene que ver con tus experiencias, con tu individualidad como sujeto, como aquel que es un cuerpo en el mundo, que tiene sus propias afectaciones, sus propias necesidades. Un nivel interpersonal, ¿cierto? Hay gente que uno se siente más cercana, ¿cierto? Los amigos, y un colectivo que tiene que ver con la sociedad, la comunidad en el barrio, ¿cierto? Que en la actualidad trabajo un poco sobre ese concepto que yo lo llamo así, una cosa muy estruendosa, pero no se asusten, que yo lo llamo así como autopoiesis vital comunitaria, y es como la propia comunidad genera sus propios procesos cuando logra vitalmente interactuar con los otros. Por eso uno de los temas centrales en la actualidad que yo abordo es cómo transformar los traumas o modelarlos o atemperarlos, como ustedes quieran llamarlo, no utilizando solo el recurso de los terapeutas, sino de las amistades, del trabajo comunitario. Cuando uno trabaja con los otros, uno como que logra, no sé si desaparecer el dolor, pero moderarlo, darle como una utilidad mucho más útil, como, mejor decirlo de esta manera, como que uno entiende que ese dolor se puede transformar en algo más útil, más práctico. Yo lo recuerdo cuando yo entrevisté a una defensora de derechos humanos, quizás la más importante que ha tenido Colombia, Fabiola Lalinde, y ella me decía, no, es que yo aprendí que cuando uno sufre solo, cuando uno sufre sola, uno tiene más dificultades de tramitar el dolor. No quiere decir que el dolor desaparezca, porque la desaparición de su hijo va a seguir haciendo huella en ella, pero uno transforma eso en otra cosa, en activismo, en solidaridad, en acompañamiento. Entonces vi que era muy importante cómo la escritura puede conducir a ese tipo de trabajo colectivo, de estar con otro, porque la escritura no es como el ejercicio de un escritor que hace una tareita y ya, sino que aquí es un texto colectivo. Entonces aquí están los tres niveles que les decía de lo que vimos en cada una de estas situaciones con respecto a la escritura, el nivel individual, el nivel interpersonal y el nivel interpersonal y el nivel colectivo. Primero es, bueno, no importa el orden porque todo se entrecruza allí. Pero con esto cerramos. ¿Te recuerdan que yo les hablaba de estos dos autores, de Berman y Montgomery, que al final sobre la militancia alegre, porque uno siempre piensa que todos los procesos que son dolorosos, no quiere decir que uno los desconozca, pero el encuentro con el otro produce ciertas alegrías. Y la alegría no significa que uno no llore, uno a veces llora de alegría, ¿cierto? También aparece allí. Entonces con esto quiero cerrar, dice, ser militante de la transformación colectiva implica confiar en las potencias de las personas para
juntas encontrar el camino con la voluntad de participar abiertamente en el proceso. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes muy brevemente. Gracias. Muchísimas gracias, profe Orlando. No sé si hay preguntas, inquietudes de los participantes, de los asistentes. Yo creo que quedó un poco claro, ¿cierto? Como sobre una síntesis. Yo sé que hay muchos matices allí que tenemos que dejar a un lado, pero era un poco como que tengan en cuenta que hubo un antes, un durante y un después, ¿cierto? Como que cada momento se trató de que fuera un trabajo colectivo. Vale. Yo quería como, Espérate, te paso. bueno, de todo lo que estabas hablando, bueno, de algunas cosas que hablaste, nos recordaron mucho porque nosotras también hicimos ese proceso. Entonces, cuando decías que por medio de la escritura del texto, ustedes como psicólogos podían descubrir algunas cosas. A mí me pasó, yo me puse a hacer mi texto y mi profesora de psicología descubrió otro poquito más de lo que yo no quería contar. Entonces fue muy bonito, me hizo acordar mucho esa parte y también casi todo ese proceso que vivimos nosotras cuando hicimos también Transmigrar, cuando lo hicimos, de esas historias, ese compartir con los otros, de la empatía, fue transformador, fue muy transformado. Sí, pues lo único que ya dijiste todo, pero lo único que podría como decir ahí es, uno, que uno ve que muchos de estos talleres se asemejan, ¿cierto? Lo que hacemos aquí es como reflejar un poco ese proceso de una forma mucho más sistemática, pero digamos muchos ya tienen una experiencia como en investigación creación, que yo insisto que es investigación, intervención, creación, ¿cierto? Porque uno produce un efecto sobre el otro, por un lado. Y segundo, que uno a veces cuando escribe lo que escriba, y si uno toma conciencia de eso que escribe, como que lo interpela a uno. ¿Cierto? Porque uno puede utilizar la escritura como un acto de catarsis, ¿cierto? Como yo me descargo ahí, aborda el texto, uno va descubriendo como dimensiones en eso individual, en eso intersubjetivo y en eso colectivo, como que uno ve como que hay algo ahí que se movió, ¿cierto? Incluso porque la escritura puede transformarlo a uno como es uno. Sí. Gracias, profe. Sí, nos sentimos recogidas con todo lo que usted, profe, estuvo ahí como diciéndonos, es porque cuando nosotras comenzamos, hacemos parte de un colectivo de teatro, nosotras comenzamos, la psicóloga que es directora del grupo, lo que comenzó fue inicialmente lo que vos explicabas, es a través de lo simbólico, a través del cuerpo, a través de escribir con cualquier objeto, fuimos sacando esas historias que nos dolían, ¿cierto? Que la mayoría de ellos somos víctimas del conflicto armado. Entonces, ahora somos un grupo que yo creo que aquí conversando no hemos podido movernos porque nos sentimos tan juntas de todos estos 13 años que hemos compartido, que sentimos que si alguien llega como que no va a ser como lo mismo, o sea, como, no sé eso, si es una psicología, tiene algo que ver porque fue tanto el camino recorrido y con tantas historias, con tanta violencia, que ya nos sentimos familia y aunque no estemos actuando o estemos en alguna presentación, siempre nos llamamos y esa juntancia hace que el dolor sea más suave y que el cambio sea mucho más notable y visible. Yo recuerdo mucho y todavía una frase de cuando íbamos a las comunidades, que las señoras decían, ay, ustedes vienen a hacernos llorar. Y a mí eso yo tuve un momento que yo decía, yo no quiero volver porque yo no quiero hacer llorar a nadie, al contrario,
quiero que la gente sepa que no están solas y que a través del teatro se puedan hacer otras transformaciones. Y otra que a mí todavía aún me toca y es que cuando conocimos a Fabiola Lalinde, ella nos dio unas herramientas básicas para documentar todo el caso de testimonios que hicimos en la Comisión de la Verdad. Y lo otro es con el caso de Ana Fabricia. Estábamos haciéndole allá un reconocimiento, una conmemoración por el asesinato. Entonces dijeron, bueno, necesitamos una persona que haga el papel de ella, ¿cierto? Para mí fue muy difícil hacer Vos lo hiciste rol el papel tuyo. Sí, porque éramos muy amigas, muy parceras, y entonces dijimos ahí en el grupo, no, nadie quiso hacer el papel de ella. Entonces dijeron, no, pues hacerlo vos. Y eso le digo que para mí fue, y aún todavía, ¿cierto? Que veo los videos de ella como para traer la memoria y es aún todavía muy doloroso. Entonces me acordaba cuando tú decías que a veces a uno le queda como asumir ese papel si uno no lo quiere hacer, pero también como el compromiso de no hacerlo, porque igualmente el compromiso con ella era seguir denunciando, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece muy interesante la exposición, totalmente clara. Aquí las dos conversamos que nos sentimos muy reflejadas y me parece que para Transmigrar sería un logro si se trabaja con niños y niños pequeños. Nosotros vamos a las comunidades, hace poco fuimos a la avanzada a trabajar con niños y niñas de preescolar y así más grandes, y a mí se me dificultó mucho porque no es lo mismo hablar con gente adulta, con gente que ya tiene por lo menos un conocimiento de lo que se está hablando, a cómo hacerlo con niños y niñas que tiene que ser a través de pintura, de mucho juego. Entonces, bueno, eso sería un gran reto para Transmigrar y también para el colectivo de teatro. Gracias. Pues te cuento que en los talleres que van a salir en la página web a finales de este año, hay una maleta viajera para niños, entonces, que está construyendo la profe Ana Milena Velázquez. Entonces, allá habrá mucho material y además en esa página web estarán los 6 talleres prototipo, bueno, que ya no van a ser prototipos, sino que van a ser los 6 talleres de Transmigrar con todos los ejercicios, todo lo que se necesita para que cualquier persona pueda replicarlo. Entonces, digamos que ese es uno de las... Sí, sí. Recordarles la página web del proyecto, que es www.transmigrarts.com. Allí encuentran toda la información y sobre todo encuentran la revista TMA, que es la revista donde se han escrito muchos artículos sobre todos los procesos de este proyecto, que es un proyecto a 5 años. Entonces, sí es importante, bueno, visitar la página y ver todo lo que hay dentro de este proyecto. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Yo tengo un pequeño comentario, pues y también aprovechando la presencia de estas mujeres, y es algo que señalaba Orlando, de cómo en el encuentro con las comunidades, los que somos profesionales, psicólogos, tenemos que cuestionarnos nuestro lugar de expertos, pues de que nosotros somos los que tenemos el saber, porque creo que ejercicios como este, tanto el proceso que se ha desarrollado en Granada, como el que se ha desarrollado en Chocó, en otros municipios, el de ustedes, lo que nos muestran es que quienes tienen el saber sobre cómo hacer esos movimientos frente al dolor, de juntarse, de proponer otras vías para continuar la vida, son las personas que han sufrido estas violencias o que han vivido las formas de la migración bajo esas otras formas de la violencia que llamamos violencias imperiales o estructurales. Entonces quería como aprovechar el momento y su presencia para hacer, a propósito del reconocimiento, un agradecimiento al trabajo que ustedes vienen haciendo de enseñarnos a nosotros, que somos los que nos creemos que sabemos, cómo comprender estos procesos de transformación y cómo nosotros aprendemos de estos procesos para luego llevarlos a reflexiones en la academia, a otras comunidades, porque creo que eso es como lo más potente del trabajo con las personas que han vivido estas experiencias, ¿cierto? Que nos permitan salir del lugar rígido de la academia y ponernos como a conversar reconociendo saberes
que no son los que a veces llamamos científicos, pero que son muy valiosos para seguir pensando, reflexionando y acompañando estos procesos. Entonces quería pues aprovechar para agradecerle su presencia y a Orlando por la capacidad que tiene de traer experiencias del otro lado del mundo y encontrar esos elementos que nos convocan a todos, a nosotros como profes, como acompañantes, a ustedes como partes de las organizaciones, en el trabajo que están haciendo y por supuesto que luego se concentrarán en la escritura, pero también en el trabajo con otra gente, como ustedes lo están haciendo ya en otros territorios. Entonces quería aprovechar para agradecerles. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Yo tengo una inquietud, porque desde las artes nosotros estamos trabajando la noción de investigación, creación aplicada, porque tal vez el término de intervención nos parece muy intrusivo. No sé qué, porque claro, nosotros también estamos pensando no solamente en la investigación, en la creación, sino también en la transformación. Pero creo que esos términos son importantes, entonces no sé, profe, ¿cómo ve esa relación entre investigación, creación Sí, aplicada o lo que puede ser investigación, creación, intervención? sí, bueno, yo creo que cuando uno investiga es porque uno quiere obtener datos, es, digamos la investigación, sino que yo lo miro más bien en esos términos de investigación, participación, creación. Pronto el término intervención suena un poco más intrusivo, pero digamos es investigación, participación, creación. Y digo que intervención en el sentido de que uno también direcciona, no solo para obtener datos colectivos, sino que uno busca que algo se transforme. Cuando uno transforma, claro, uno tendría que buscar una palabra más adecuada al de intervención, pero digamos, allí aparece ese elemento de que hay una intencionalidad de parte de cada uno de estos procesos. ¿Cierto? No es simplemente a montar una obra de teatro, sino que la idea era cómo la gente creaba lazos, se transformaba a sí mismo, recreando un texto, porque cuando uno recrea un texto una y otra vez, uno al principio incluso hace el texto, pero si uno lo lee muchas veces, uno, ay, ¿yo qué estoy diciendo aquí? Ve ahí, es tan enorme lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces aparece allí como un efecto transformador que está muy asociado siempre con la intervención, pero claro, yo creo que puede buscarse una palabra más adecuada, que no sirve, pero yo lo llamaría así como investigación, participación, creación, ¿cierto? Pero sí le falta algo, porque no es solo investigación y utilizar el arte para, sino que hay algo que está incluso en una forma explícita de producir efecto. Uno lo ve con los objetivos de entrada, o sea, en los objetivos se busca transformar algo. Que a veces la transformación no tiene que ver con lo que uno espera, porque muchas transformaciones son inesperadas. Porque los encuentros que parecen fortuitos, pero uno hace alianzas, hay gente que uno se siente más cercana a ella y eso puede transformar su vida. ¿Y quién lo propició? Ese encuentro. Entonces, pero yo creo que sí, sería un buen debate. ¿Cuál sería el término adecuado? Por ahora pienso en eso, la participación. No, es que me quedo pensando, y a propósito de ya estas preguntas más sobre algunas nociones que nos ayuden a seguir pensando esto, porque yo comparto una inquietud respecto a lo que señalas y es si la transformación ocurre por la dirección del experto o la transformación ocurre más en el encuentro, incluyendo a los profesionales que acompañamos, a quienes dirigen. Entonces quería como aprovechar como justamente esa interrogación de si es intervenir como una cosa que se hace sobre el otro, si es acompañar, si es lo aplicado,
para aprovechar y que nos desarrollaras un poquito más esa noción de autopoiesis vital comunitaria, porque yo creo que es clave para entender Sí. en dónde situar ese proceso de transformación. Bueno, yo les decía ahora que yo estoy elaborando un concepto que sonaba como muy raro, como eso que es autopoiesis vital comunitaria. Pero digamos, lo que queremos señalar con ese concepto es que las comunidades generan sus propios procesos, ¿cierto? Entonces en la autopoiesis aparece como que la gente, pero uno no lo ve, ¿cierto? Uno lo ve cuando he trabajado con comunidades que cuando retornan del lugar donde han desplazado, la gente dice, ay, organicémonos, ¿cierto? Hagamos esto, tú haces esto, y bueno, lo que uno ve allí en ese proceso que yo llamo autopoiesis es porque la gente hace un trabajo propio, ¿cierto? Que no necesita como el experto. Yo recuerdo cuando en Río Verde, en el oriente antioqueño, que está abandonado la vereda, la gente regresa y la gente misma se reparte. Ay, usted ayuda a desmontar, como ellos dicen, usted ayuda a pintar la casa, fulanita que hace de comer muy bueno. O sea, la gente misma como que se autoorganiza. La autopoiesis tiene que ver con la autoorganización, ¿cierto? Que no siempre es direccional. Y lo vital es porque ningún proceso comunitario se da sin los afectos compartidos. Uno puede hacer, claro, incluso algunos hacen una diferencia entre colaborar y ser solidarios, pero a veces cooperar es, ayúdame a mover esto, ¿cierto? Solidario es que yo te ayudo porque tú necesitas algo, ¿cierto? Pero a veces los procesos son vitales, la gente le gusta estar junta. Yo lo llamo vital, o sea, la gente. Yo recuerdo que cuando trabajamos con la gente en el oriente antioqueño, incluso nos trabajamos un librito que ustedes lo pueden descargar, que es una novela gráfica de todo el proceso de retorno. ¿Y cómo termina el libro? De un señor que le gustaba sentarse con una guitarrita, hacer sus propias canciones y la gente se reunía a tomar aguapanela en torno a eso. Mira, uno dice, ¿eso para qué sirve? Para mí es lo vital de la experiencia humana, es el encuentro, las ganas de estar juntos, ¿cierto? Porque las sociedades, por ejemplo, como la nuestra, las urbanas, sociedades basadas mucho en lo instrumental, uno se junta es para hacer algo muy importante, no por el placer de estar juntos. Entonces hay que volver a recuperar esa noción de la amistad, que es lo vital. Y yo lo llamo comunitario porque no se trata de cualquier grupo, sino que los grupos crean como, vamos ahora como de sus sinergias, como sus propias fuerzas direccionadas en algo. Entonces, la comunidad habla de unas identidades, de compartir unas narrativas. La comunidad, o sea, uno dice la comunidad, pero la comunidad tiene que ver algo más circunscrito a ciertas necesidades particulares en términos de identidad, de compartir elementos que ayudan como a sentirse bien, ¿cierto? Claro, la comunidad también puede servir para algo, lo que decíamos ahora, para desmontar, hacer de comer, etc. Pero la comunidad es un concepto que se ha ido perdiendo, porque uno habla de grupos, de sociedad, pero la comunidad es algo más circunscrito, algo más puntual, algo más identificable en el espacio que la sociedad pues, no tan amplio. Entonces, utilizando este concepto, lo que yo quiero decir es simplemente que los seres humanos se juntan para hacer cosas comunes por el placer de estar juntas. Sí, yo sé que eso suena muy raro porque la gente ahora no piensa así, pero ustedes lo han sentido. Yo lo siento, por ejemplo, con los campesinos, con las comunidades afro, con los indígenas, con la gente en los barrios, ¿cierto? Que no es lo mismo vivir en un edificio donde nadie se conoce, en el ascensor aquí hubo, ¿cierto? Que de vez en cuando pues hacen una fiesta oficial, que Halloween. En los barrios no es así. Yo lo que he visto, no. Porque por ejemplo, nosotros tenemos otro textico que es para mí es muy bello porque es una co-creación. Son las mujeres las que crearon el texto realmente. Nosotros como posibilitamos
que se llama Taller Exploratorio sobre el Perdón, que también lo pueden bajar, que es abierto. Y esas mujeres les encantaba, por ejemplo, hacer sancocho. ¿Qué tiene que ver un sancocho con un trabajo psicoterapéutico? Todo. Porque es en torno al sancocho que uno habla, que uno comparte. Entonces yo creo que nosotros, incluso en la academia, volvimos muy instrumental los ejercicios con las comunidades. ¿Cierto? Como que uno se le olvida que uno hace parte también, si uno ya está allí inmerso, uno hace parte de esa comunidad, aunque sea como alguien que ingresa en un momento dado y luego no va a estar, pero en los momentos que uno está, uno tiene que vivirlo, ¿cierto? Como que uno siente que fulanita le cuenta una historia, ay, ves que usted es psicólogo, ve mi hija, y empiezan a contar una historia. Claro, uno dice, no, usted tiene que ir donde el psicólogo en otra parte, no, uno escucha, ¿cierto? Sin tratar de hacer una terapia allí, pero es como eso, como uno crea un ambiente donde aparezca más como lo vital, lo emocional, el ámbito de la amistad, o sea, otras dimensiones que la academia ha olvidado, ¿cierto? Eso es como un poco lo del concepto. En la nororiental, por ejemplo, cuando comenzó toda la guerra el conflicto armado de Pablo Escobar y todo esto, allá se conformó un grupo de mujeres donde se encontraban a través del dolor y a través del chocolate y el pan se encontraban y contaban las historias, la que le asesinaban el hijo, entonces iba la otra que ya pasó por esa experiencia y comenzaban a juntarse, entonces todos los días, tarde, noche, se sentaban a contarse sus historias y cómo sobrepasamos este dolor. La que ya llevaba un tiempito decía, vamos a hacerlo de esta y de esta forma, y todavía hay mujeres que siguen haciendo como Sí. viviendo como esa situación, y en cualquier cosa en la nororiental, en la parte de arriba del barrio de La Cruz, todavía se vive eso. Hay mujeres que llegaron al territorio y cuando vienen desplazadas, llegan allá y dicen, vea, vamos a hacer la ruta, vamos a ir allí a no sé dónde para que usted se registre en el coso único, yo no sé qué, venga yo la llevo porque conozca el barrio, porque conozca la ruta de bus, que la lleva allá. Hay un grupo de mujeres que trabajan todavía y entonces todavía se sigue trabajando eso en los territorios y eso nadie cuenta. Sí. Eso sigue pasando, entonces me parece muy interesante. Sí, porque hay muchas, yo recuerdo una ya como para cerrar, hay una en Cocorná que nos sorprendió mucho, cuando los paramilitares hacían toques de queda en Cocorná, y claro, el parque era como un búnker porcino, o alguien vivía a las afueras del pueblo. En el toque de queda, él llegaba y montaba una olla con aguapanela. Y la gente, porque no podían salir, y la gente empezó a agruparse, le daban hasta aguapanela a los paramilitares, a la policía, la gente llevaba arepa, arepa de chocolo con queso, y o sea, ¿quién podía hacer toque de queda con eso? Era un gesto vital, comunitario y con los propios recursos de la comunidad. Y era una forma de resistencia, o sea, era un acto político. Hacer aguapanela, y era un acto político. Entonces, eso es lo que me interesa, como esas formas que la gente no tiene en cuenta, pero que son vitales para las comunidades. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer especialmente al profe Orlando por su presencia aquí, por la charla que nos ha dado hoy. Recordarles que estas charlas ocurren todos los jueves a las 11 de la mañana aquí en el museo, para que por favor también inviten a las personas conocidas y bueno, gracias por venir, gracias por participar en esta charla. No, gracias, profesor. Gracias. Gracias.